Bienvenidos a la clase 3.1 de este curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a introducir el concepto más importante de este curso, que es el concepto de la derivada. Entonces, para motivarlo, vamos a comenzar con un problema geométrico, y es el problema de trazar la tangente a una curva. Supongamos que alguien nos da una cierta curva. Pensemos que es una curva así dada por una función y igual a f de x. Por ejemplo, podría ser una parábola, una línea recta, en fin, y nos dan un cierto punto. Fijemos un punto P aquí sobre la curva. Nuestro problema es calcular, entonces nuestro problema sería calcular la ecuación de la curva, la ecuación de la recta tangente al punto P. La ecuación de la recta tangente a la curva dada por el grafo, pues, que es y igual a f de x en el punto P. O sea, el punto P nos lo dan, tiene unas ciertas coordenadas. Vamos a ponerle al punto unas coordenadas, por ejemplo, a, b. Muy bien, entonces primero, ¿qué es la tangente? Tenemos que definir la noción de tangente. Entonces la tangente va a ser una recta que toca a la curva en un solo punto. Entonces la tangente es, por definición, una recta que toca o intersecta, toca la curva en solo P, solamente en P o en un solo punto. En este caso, pues, ese punto va a ser el punto P. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos trazar esa tangente? Muy bien, entonces supongamos aquí tenemos, pues, estos son los ejes coordenados, x, y, muy bien, y tenemos esta curva. Vamos a hacer la siguiente consideración. Entonces aquí está el punto A, esta distancia es A, que es la abscisa, la ordenada, este es el valor en y, a, b, y vamos a movernos un poquitico, vamos a tomar un puntico a más h, y vamos a tomar su correspondiente altura. Nos movemos un poquito a más h a la derecha, o sea, h va a ser aquí un número positivo, que se lo estamos sumando a A. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente: tracemos una recta, que va a ser una recta que pasa por este punto P y por este punto Q. Entonces aquí la vemos. Ahí la tenemos, la recta. Eso sería una recta secante, ¿cierto? Todavía no es una recta tangente en P, secante en el sentido, pues, en que la recta determinada por dos puntos de la curva. Bueno, primero, ¿cuáles son las coordenadas del punto Q? Entonces, si la coordenada en x es a más h, pues la coordenada en y es el valor de la función en a más h, que, como ustedes saben, sería f evaluado en a más h. Muy bien, entonces, para calcular la pendiente de esta recta, ¿cuál sería la pendiente de esta recta? Entonces la pendiente de la recta PQ, ¿cierto? Esa pendiente de la recta PQ, ¿por quién estaría dado? Pues la pendiente estaría dado por la diferencia en y sobre la diferencia en x. O sea, esa pendiente sería f de a más h menos f de a. Esta es una h, no me quedó muy clara. F de a más h menos f de a, que es el valor, ¿cierto? Es este valor. Este es f de a más h menos f de a. Es esto que se ve aquí, dividido por cuánto, o sea, es cuánto crece si nos movemos h, o sea, dividido por h. Muy bien. Entonces, eso nos da la recta, la pendiente, ¿cierto? Si conocemos la pendiente de la recta secante, podemos conocer la recta secante. Pues la recta sería la recta PQ. ¿Qué ecuación tendría? Es la recta que pasa por el punto AB, entonces tiene coordenadas y menos b. Aquí lo vemos a la izquierda, la ecuación de la recta que pasa por un punto, igual a la pendiente, que es esta diferencia, f de a más h menos f de a sobre h, todo este número multiplicado por x menos a. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la ecuación de la recta secante que pasa por los puntos P y Q. Entonces la idea para calcular la tangente, la idea es muy simple. La idea es que vamos a tender h, cada vez lo vamos a tomar más y más pequeño.
Si tomamos valores de h cada vez más y más pequeño, pues este cociente se va a aproximar mucho mejor a lo que sería la recta tangente en este punto, ¿cierto? Entonces aquí por ejemplo vemos distintas rectas que se van secantes hasta, miren, aparece esta recta de color rojo ya, que sería la tangente en el punto P. Entonces vamos a ilustrar el concepto de una manera un poco más gráfica utilizando el programa GeoGebra. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo concreto. Vamos a calcular la pendiente de la función. Definamos la función f de x, dos puntos igual a x al cuadrado. Aquí la vemos, aquí en la vista algebraica del GeoGebra nos muestra la función definida. Sabemos que es una parábola y fijemos este punto 1, 1. Entonces démosle coordenadas 1,1 a este punto, que lo va a numerar el programa como A. Este va a ser el punto A, muy bien. Entonces aquí tenemos el punto A. Muy bien. Ahora veamos, voy a ponerle un tamaño más pequeño al punto. El estilo, en vez, pongámosle por ejemplo, tamaño del punto 3. Muy bien. Que no lo haga más pequeño para que no nos estorbe ahora que vamos a tomar un punto muy cerquita. Entonces vamos a movernos a la derecha de A, o sea a la derecha del 1, nos vamos a mover una cantidad, llamémosla h, como en el ejemplo que hicimos hace un minuto. Vamos a definir h como 0.5. Muy bien. Y marquemos el punto entonces. Va a ser el punto que tiene coordenadas 1 más h, o sea, nos desplazamos esta cantidad de h, o sea, nos vamos a desplazar a 1 más h, sería 1,5, pero déjenme, yo lo escribo así en esta forma simbólica, coma el valor de la función f en 1 más h. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miren, ese nos da el punto B. Muy bien. Tracemos entonces la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces la recta que pasa por B y la recta que pasa por A. Miren, esa sería la recta secante. Podemos aumentar un poquitico. Movámonos aquí un poquito. Muy bien. Ahí la vemos perfectamente bien. Voy a ponerle un poquito más de resolución. Ya les voy a decir por qué. Muy bien. Aquí tenemos el punto A y el punto B. Muy bien. Entonces esta recta tiene un nombre. Bueno, no nos interesa ese nombre. El programa la llama G. Aquí nos da la ecuación de la recta. Muy bien. ¿Cuál es la pendiente? Pues la pendiente de la recta va a ser, aquí a la izquierda lo vemos y despejamos y, nos queda que, ¿cierto? Nos queda que punto 5y es igual a 1.25x menos 0.75 y por lo tanto entonces dividiendo después por punto 75 nos queda que y es igual a 1.25 dividiendo por 0.5 nos queda y igual a 1.25 dividido 0.5 por x menos 0.75 dividido 0.5. Entonces vemos que la pendiente, aquí las operaciones se ven a la izquierda, la pendiente va a ser entonces, pues precisamente lo que dijimos ahora, la pendiente va a ser 1.25 dividido 0.5, ¿cierto? 1.25 dividido 0.5, pues esto nos da, la pendiente nos da P1, la voy a llamar el 2.5. Entonces la pendiente es 2.5, verifiquemos que esa misma pendiente coincide, voy a llamarla como P11 para darle otro nombre, va a coincidir con ¿qué? Con el valor de f en, o sea, hagamos un paréntesis, abramos un paréntesis y tomemos f de 1 más h menos f de 1 y todo esto, ¿cierto? Toda esta expresión la debemos dividir por h. Muy bien, aquí a la izquierda lo vemos, esta sería otra manera de calcular la pendiente, pues P11 es 2.5, o sea, le puse ese nombre a propósito, simplemente para verificar que efectivamente esa es la manera de computar la pendiente. Muy bien, entonces vamos a aproximar ahora el punto B hacia A. ¿Cómo lo hacemos? Pues disminuyamos el valor de h. En vez de sumar ahora 1.5, sumemos, por ejemplo, aquí, movámonos al punto 1.2, que está más cerquita. Entonces renombremos h, hagamos h igual a punto 2. ¿De acuerdo? Nos vamos a mover punto 2 unidades nomás. Punto 2 y vamos a trazar un punto que es 1 más h, f de 1 más h. ¿De acuerdo? ¿Cierto? El punto de esos es 1 más h, f de 1 más h. Entonces, muy bien, ese punto es el punto C. El punto C, no sé por qué no lo está mostrando,
pero el punto C tendría coordenadas 1,2, 1.44. Entonces pongámoslo 1,2, 1. Entrémoslo a mano, 1.44. Bueno, muy bien, aquí parece mostrarlo. Borremos el punto B, ya no nos interesa. Vamos a suprimirlo y aquí se ve el punto C. Muy bien. Miren que está en 1,2 y aquí la abscisa sube a 1,4 más o menos, 1,44. Muy bien. Entonces miren que esta recta ya se parece más a la tangente. ¿Cuál sería su pendiente? Pues su pendiente sería, entonces hacemos el mismo procedimiento. F en el punto 1 más el incremento h más 0. Bueno, o digámoslo así, f más h, ahí tenemos el valor de h. H es 0.2. F de 1 más h. Vamos a poner esto en un paréntesis. Menos f de 1. Esta diferencia la dividimos entre h. Muy bien, entonces nos da... perdón, es que no le di nombre. Llamémoslo P2. P2 igual, entonces repitámoslo. Entonces tenemos dentro de este paréntesis f de 1 más h. Menos f de 1. Todo esto en el paréntesis. Aquí se me fueron dos f's. Borremos una. F de 1 más h menos f de 1 dividido h. Es lo que estoy llamando ahora P2. Hay dos f's, no lo entiende. No entiendo por qué si ya debería... aquí falta un paréntesis. Bueno. En fin, esto pues la sintaxis hay que tenerla dominada. Ahora sí, P2 es 2,2. Miren. Entonces esta recta tiene ya pendiente 2,2. Ahora vamos a tomar un h más pequeño. Tomemos h igual, ya no 0.2, sino por ejemplo 0.01, una centésima. Entonces renombremos este valor de h, se le dice h dos puntos igual en el GeoGebra. Entonces aquí lo tenemos, h es 0.01. Borremos el punto C, que nos va a estorbar, ya desapareció. Muy bien. Borremos esta recta G, que no la necesitamos tampoco. Y vamos a calcular una nueva recta para una nueva secante para h igual a 0.01. Entonces, nos paramos aquí, 0.01. Vamos a ver si el programa nos permite esta resolución. Vamos a ver que nos muestre. No, porque si nos muestra el 1.01, ya se nos sale de la imagen, de la pantalla. Bueno, está muy por aquí, muy cerquita, cuando h es 0.01. Entonces, nuevamente, vamos a coger el punto 1 más h, coma, f de 1 más h. Muy bien, entonces nos da un punto muy cerquita a, que es el punto D. Vamos a tratar de discriminarlo aquí en el dibujo. Miren, si ampliamos la escala, este nos muestra que es el punto D. Pongámosle, para hacerlo más visible, pongámosle un mejor color, propiedades, vamos a ponerle tamaño 3, pero pongámosle color rojo, para que sea más visible. Entonces miren, ahí está el punto D. Bueno. Entonces miren, devolvámonos. Miren que está pegadito a A. Entonces aumentemos la escala para que lo veamos con más detalle. Muy bien. Ahora, tracemos la recta tangente, la recta secante, perdón, que pasa por A y por D. Ahí quedó trazada. Miren, esta ecuación que la nombra como con la letra I. Esa recta, ¿qué pendiente va a tener? Entonces esa recta va a tener pendiente f de 1 más h, repetimos lo mismo, menos f de 1 sobre h. Entonces vamos a llamar a esto P3. P3, dos puntos igual. Entonces P3 es 2.01. Miren, esa recta es, si reducimos la escala otra vez, para que veamos en perspectiva toda la recta, miren que el punto D prácticamente se superpone el rojo sobre el azul, ¿cierto? O sea, inclusive quitémosle el nombre, renombra, perdón, aquí nos está cogiendo el punto A, entonces renombremos el punto, vamos a ver si nos deja quitar el nombre, renombra
Bueno, no sé, entonces, bueno, no voy a intentar más, pero miren que lo importante es que esta recta es prácticamente indistinguible de una tangente y tiene pendiente 2,5. Ahora, hagamos ya numéricamente, ¿cierto? Cálculos como vamos a calcular, por ejemplo, cuando h sea, en la gráfica es difícil ya ponerlo, cuando h sea, digamos, 0.001, ¿cierto? Una milésima. Entonces, démosle el valor h, valor de una milésima. Entonces, si h es una milésima, pues bueno, entonces calculemos ahora f de 1 más h. Otra vez el mismo procedimiento. Este va a ser el mantra durante mucho tiempo. F de a más el incremento menos f de a, en este caso el a minúscula del ejemplo anterior es un 1, dividido por h, este cociente dividido por h. Bien, ¿cuánto nos da esto? Entonces vamos a llamar esta pendiente P3. Entonces esta pendiente P3, aquí lo tenemos 2.001. Ustedes conjeturan qué está pasando, ¿cierto? La recta tangente, si borremos D y borramos estas dos rectas, ya, no nos interesa la recta G. Entonces, si tomamos el puntico, vamos a ver casi que se interponga el punto 1.0, o sea, el punto 1 más h, coma f de 1 más h, cuando h es una milésima, ¿de acuerdo? Estamos tomando h igual a una milésima. Entonces aquí vemos ese punto que lo llama E, prácticamente está encima de A. O sea, hay que mover la escala, habría que ampliar, vamos a hacer un super zoom. Vamos a ver un super zoom para que este punto, entonces vamos a ver las propiedades, vamos a ponerle también un color rojo. Entonces miren los dos puntos y si trazamos la recta, miren qué pasa por ahí. ¿Cierto? Esa recta es prácticamente indistinguible como de la curva, o sea, miremosla en perspectiva nuevamente. Nuevamente la miramos en perspectiva, miren, esa sería la recta, es prácticamente la recta tangente, ¿cierto? ¿Qué pendiente tiene? Tiene la pendiente, va a tener la pendiente 2 puntos, ya la calculamos, 0,01. Ustedes imaginan, cuando el h se va volviendo más y más pequeño, la pendiente, miren que primero era 2.5, 2.001, se va volviendo más chiquito, se va acercando en el límite a 2. Entonces, esto nos lleva al siguiente concepto de derivada, que es muy natural. O sea, derivada entendida como la pendiente de la tangente a una curva. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Calcular. Vamos a calcular el límite de límite cuando h tiende a 0 de 2 más h al cubo menos 2 al cubo sobre h. ¿Ese límite a qué corresponde? Pues bueno, va a corresponder a una derivada. Entonces, ese límite, ese problema de hallar ese límite aparece de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo aparecería? Entonces, sea f de x, la función ahora x al cubo. Muy bien. Sería la función x al cubo. Muy bien. Entonces, vamos a tomar el punto P. Nuestro punto va a ser 2. Cuando la x es 2, la sustituimos aquí, queda 2 al cubo 8. Entonces el punto sobre la gráfica es el punto 2,8. Muy bien. Es el punto 2,8. Entonces vamos a calcular este límite. Muy bien, entonces el límite sería, miren, ¿cuánto es? Calculemos f de 2, ¿cierto? Este es el que está jugando el papel de A y este el papel de B. ¿Cuál sería el f de 2 más h menos f de 2 sobre h? Pues sería f en 2 más h, al sustituir aquí x por 2 más h sería 2 más h al cubo, pues la función en 2 es 2 al cubo sobre h, entonces miren que es precisamente la expresión que tenemos aquí. Muy bien, entonces para esto vamos a usar la fórmula para un cubo, aquí la vemos a la izquierda, a más b al cubo es a al cubo más 3a2b más 3ab2 más b3. Entonces vamos a desarrollar cada término. Primero tomemos este término que está aquí y elevémoslo al cubo. Al cubo sería 2 al cubo, el primero, más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo a la potencia 1, por h, más 3 veces
el primer término a la 1 por el segundo al cuadrado, ¿cierto? Este va cubo, cuadrado, potencia 1, y la h va a la 0, a la 1, a la 2. Y finalmente tenemos h al cubo. Muy bien, entonces simplifiquemos esto. Esto es 8 más 3 por 4, 12h, más, aquí tenemos 3 por 2 por 6, y debemos poner este por para que no parezca un 32, queda 6h2 más h3. Muy bien, entonces ahora restemos 2 más h al cubo, vamos a computar este numerador, menos 2 al cubo, sería simplemente esta expresión, y le restamos 2 al cubo, que es 8, y esto lo vamos a dividir entre h. Lo dividimos entre h, entonces aquí tenemos menos 8 y más 8. Muy bien, entonces vuelve a ser el mismo truco de siempre. Aquí se puede sacar h factor común con la finalidad de cancelarlo, ¿cierto? Para poder calcular el límite. Entonces saquemos h factor común, que multiplica a 12 más 6h más h2 sobre h. Entonces vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Esta es la misma que esta, o sea, de h sobre 12 más 6h más h2 sobre h. Este es el límite cuando h tiende a 0, y podemos cancelar las h's, ¿de acuerdo? Si cancelamos las h's, entonces nos queda 12 más 6h más h2. Muy bien, ¿cuánto es esto? Esto va a ser, cuando h tiende a 0, esto tiende a 0, a 0, hasta el 12. Entonces, la derivada, que la denotamos por f', f' en el punto 2 de esta función va a ser 12. También, entonces, la notación es df de x, la derivada se lee así, la derivada de f con respecto a x en el punto 2, evaluada en 2, es 12. Más adelante, en la próxima clase, vamos a entender, o en las próximas clases vamos a entender cómo en general computar derivadas pues vamos a tener unas fórmulas que nos van a facilitar el cálculo de las derivadas sin tener que hacer cada una de estas derivadas caso por caso. Vamos a tener unas fórmulas generales que nos permiten hacer eso. Muy bien, entonces con este ejercicio pues terminamos esta clase, y en la próxima entonces vamos a discutir otras interpretaciones de la derivada, en especial la interpretación más importante en física, que es corresponde a los conceptos de velocidad, inclusive el concepto de aceleración como cambio de la velocidad, aceleración. De hecho, la derivada no nació en el cómputo de tangentes, sino que la derivada la introdujo Isaac Newton con el fin de definir lo que es con precisión la velocidad de un objeto que se mueve y construir así toda su mecánica, y la mecánica celeste en particular. O sea, la noción de derivada es el comienzo del cálculo, junto con la noción de integral, que lo van a ver ustedes más adelante en el curso de cálculo 2, cálculo integral. Esas dos nociones constituyen el corazón del cálculo infinitesimal, un descubrimiento de Isaac Newton y de Leibniz, otro matemático alemán, casi simultáneo, que puede considerarse uno de los más grandes descubrimientos en la historia de la cultura humana. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase, y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.